mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo poder estar juntos. Quisiera pedirles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. La carta de Pablo escrita a los filipenses. En el capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 6. Filipenses capítulo 1, versos 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El escritor Pablo nos muestra en toda esta carta aspectos muy importantes para nuestra vida, aspectos que podemos tomarlos en cuenta, pero comienza mostrando en esta carta algo importante. En primer lugar, podemos ver el autor de esta carta, que es Pablo. Bueno, nosotros hemos escuchado, sabemos quién es Pablo, quién ha sido Pablo. No, Pablo que tal vez muchas veces ha sido hasta criticado de una forma incorrecta porque perseguía a la iglesia. Pero si leemos en sus mismas cartas cuando él escribe, Pablo lo hacía por un temor, por un celo a la escritura, a la ley. Entonces tal vez cuando Cristo no ha sido revelado a su vida, él estaba obedeciendo la ley. Él estaba siguiendo. Él mismo se califica como una persona que conoce las escrituras, que aventajaba a sus compañeros en la ley, en el conocimiento mismo de la palabra. Y este hombre, Saulo, que un día se presenta a Jesucristo ante él y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él conoce al Señor y su vida es transformada y dice que él ha tenido una revelación. Ahora, cuando Pablo ha tenido una revelación, no quiere decir que es algo fuera de lo que es la palabra de Dios, no es algo que es extra a la palabra de Dios, sino se refiere más que nada a que Cristo para él estaba velado. Todos nosotros alguna vez habíamos visto, por lo menos los más antiguos, ahora con los celulares y cámaras digitales, tal vez ya no hemos conocido los rollos fotográficos, ¿no? Ustedes sabían que teníamos que orar desde poner bien, ¿no ve? Porque si ponías mal, se velaba, ¿no? Tenías que ponerlo bien, taparlo, sacabas una foto y no podías ver como ahora, ¿no? Estaba cerrando mis ojos, ¿no? Era fe, ahí sí que la fe era increíble en las fotos. Y el momento, cuando se terminaba el rollo, llevabas a un estudio fotográfico. Ni siquiera nosotros nos atrevíamos a abrirlo porque lo abríamos y se velaba.
Entonces llevábamos, sacábamos el rollo y era una película negra que nos entregaba, más conocido como los negativos, ¿no ve? Entonces te entregaban y vos veías a la luz, ¿no? ¿Y quién será? ¿Quién veías ahí? Sombras, no, paisajes, ¿no? ¿Cómo será? ¿No será? Y te decían, ¿cuál de estas fotos quieres que las revelemos? Tú elegías, ¿no? Y habían algunas que salían oscuras. Entonces, el siguiente proceso era justamente ese de revelar de esa película que se veía en blanco y negro, esa película que se veía oscura, salía a colores. Y ahí podías agarrar y decir, ah, esta foto ya ha sido revelada. Entonces Pablo, a pesar de que sabía las escrituras, a pesar de que conocía la ley, a pesar de que seguía la ley, pero para él estaba velado lo más importante de todo eso, que era Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo se revela, él comienza a ver en las escrituras a Jesucristo, a decir, wow. Y es por eso que hay un cambio en su vida. No porque recibe algo nuevo, sino porque aquello que él conocía ha salido a luz a través de Jesucristo. Entonces Pablo, a partir de ese momento, él mismo se considera y él mismo se dice siervo de Cristo Jesús, siervo de Jesucristo. Ahora este término siervo, en ese tiempo era un término muy especial, porque el decir siervo se está refiriendo a un señor. Y no es como ahora que podemos agarrar y decir Señor, saludar en la calle cuando conocemos a alguien, decir Señor. Sino en ese tiempo era un término que era conocido como Kyrios, que era el Señor sobre todo. Y Pablo se considera un siervo. Y en ese tiempo, y nos pueden mostrar tres tipos de siervos. En la Escritura, cuando ven la palabra siervo en español, puede significar tres tipos de siervo en el original. Uno de ellos se consideraba los siervos, aquellos que estaban en el barco y remaban. Y toda su vida hacían eso. Otro tipo de siervos era aquellos que servían a la mesa. Pero Pablo se considera el tercer tipo de siervo, no por orden jerárquico, sino por entendimiento, y es que él se considera aquella persona que está al servicio de su amo 24 horas al día, sin derecho alguno. Entonces Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Yo voy a servir al Señor. Yo he decidido tomar esa postura. Yo soy su siervo. Ahora, lamentablemente, esto se ha vuelto hasta una jerarquía en la iglesia, ¿no? Es como que los siervos, ¿no? Es un siervo del Señor. En realidad es aquel que sirve a su amo. Y es interesante, porque después, en el capítulo 2, Pablo hace una referencia de este siervo, haciendo una comparación con Jesucristo mismo, que dice que se ha humillado a sí mismo, haciéndose siervo. Entonces nos muestra un paralelo de lo que es un verdadero siervo. Es aquel no que está por encima de todos para mostrarse lo bueno que es, sino es aquel que está al servicio de los demás. Jesucristo se ha humillado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Jesucristo no ha tomado la forma de rey humanamente, sino la forma de un siervo. ¿Nosotros nos consideramos siervos? Podemos decir, sí, yo sirvo al Señor, pero estamos conscientes de que no solamente es un título para nosotros, sino es reconocer que tenemos un Señor por sobre todo, que estamos a su servicio. Y el decir que estamos a su servicio no solo implica nuestra vida en un sentido físico, sino implica nuestra vida en un sentido absoluto.
Es decir, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros sueños. ¿O es que solamente el Señor es parte de nosotros? Es nuestro Señor de una parte de nosotros, la otra parte nosotros la gobernamos. Si fijamos, si vemos la vida de Pablo, verdaderamente vamos a ver un siervo. Porque él, creo que la mayor parte de su ministerio no estaba frente a un púlpito, estaba detrás de unas rejas. Sí, sí o no, hermanos. La mayoría de estas cartas han sido escritas ¿dónde? No en Alexander, tomando una taza de café, no en un sillón cómodo, sino en una cárcel. Y muchas veces, incluso dictadas, ni siquiera escritas a mano. Ese es un siervo del Señor. Un siervo es aquel que hace que el nombre de su Señor esté en alto, no su nombre. Está para glorificar a su amo, no para glorificarse a sí mismo. Por eso Pablo dice, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús. No está sirviendo a cualquier Señor. Está sirviendo a aquel Señor prometido, al Mesías. Cuando vemos Cristo en la Biblia estamos viendo aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento y podríamos hablar mucho de eso, cómo ha sido prometido por los profetas. Pero es ese prometido. Y Jesús es ese Dios hecho hombre. Entonces Pablo sabe a quién está sirviendo. Pablo tiene ese pleno conocimiento de decir, yo estoy sirviendo a aquel Señor que ha sido prometido y aquel que ha venido y se ha hecho como nosotros. Ese es mi Señor. Y yo lo sirvo. Es una forma muy hermosa de empezar las cartas y vemos esto en Pablo, cómo empieza sus cartas, mostrando quién es Él y a quién sirve. Continúa esta carta mostrando a quiénes está escribiendo. Y vean, simplemente quisiera que observemos en la palabra del Señor cómo Él se refiere a las personas, a esta iglesia. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Si nosotros tuviéramos que escribir una carta aquí a nuestros hermanos de la congregación, ¿cómo nos referiríamos? A todos los santos, creo que hermanos se quedaría mejor, ¿no? Todos los hermanos conocidos, los asistentes. Si vemos las palabras que utiliza, son palabras bien profundas, hermanos. Vean lo que dice, a todos los santos en Cristo. No dice a todos los santos en Filipo. Lo que nos está mostrando es, nosotros delante de Dios somos santos, pero no por nosotros, sino por Cristo. En Cristo Jesús delante de Dios somos santos. Y es por eso que podemos estar en su presencia. Cuando nos pueden preguntar a nosotros, ¿nosotros somos santos? Puede haber dos respuestas ahí. La primera es, sí, en Cristo somos santos. Hermanos, delante de Dios somos santos en este momento. ¿Sí? Sí, en Cristo Jesús. En este momento, a este nivel humanamente somos santos.
Estamos en proceso de santidad, dice la palabra. Estamos siendo transformados a su imagen. Estamos creciendo. Dios nos está perfeccionando, como dice después. Pero somos santos en Cristo Jesús. Y es hermoso esta forma de referirse de Pablo. No sé ustedes, pero a mí me alienta mucho. Porque muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y a veces nos condenamos. No nos vemos con los lentes de la palabra de Dios. Pero la palabra nos dice, santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Todos. Ahora vean lo que sigue a continuación. Dice, gracia a vosotros, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos términos, hermanos, son demasiado hermosos. Cuando la palabra menciona gracia y paz, y se van a dar cuenta que es una característica de Pablo, que siempre menciona estas dos palabras juntas, gracia y paz. Gracia y paz. Gracia es aquello que nosotros recibimos inmerecidamente. Decimos que la gracia es un regalo de Dios, es algo que nos da Él gratis. Pero hay algo que debemos entender y lo hemos dicho muchas veces. Si bien la gracia es algo, es un regalo, pero ha costado a alguien. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna vez un regalo? Todos, de alguna forma. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha pagado por su regalo? Bueno, a no ser que seas papá, ¿no? Y tu hijo te dice, papi, quiero regalarte algo en el Día del Padre, ¿me das? Eso pasa muchas veces, ¿no? Papi, ¿me regalas? ¿Para qué? Es que voy a comprar algo, ¿no? Pero un regalo, cuando recibimos, no hemos hecho nada para recibir ese regalo. Pero ese regalo ha sido comprado por alguien. Alguien lo ha pagado. Entonces, cuando vemos este término gracia, si bien nosotros somos aquellos que recibimos esa gracia, pero hay alguien que ha pagado por ello. Y es Jesucristo. Por eso dice, de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Es interesante cómo Pablo está mostrando cómo trabaja el Padre y el Hijo por nuestra salvación. No está haciendo un lado a alguien, sino está diciendo la gracia que tú recibes es de parte de Dios y de Jesucristo. Es de ambos. Ambos han hecho su parte en esta gracia. Jesucristo ha dado su vida y el Padre ha dado a su Hijo. Por eso es gracia. Nosotros hemos recibido esa salvación, nosotros hemos recibido la justificación, nosotros hemos recibido ese regalo de salvación de parte de Dios, pero alguien ha pagado el precio. Y es Jesucristo. Y después dice, y paz. Ahora, cuando hablamos de paz, nos suena a tranquilidad, nos suena como que todo está tranquilo, pero es mucho más que eso, esta paz. Nos está hablando de que había un conflicto previo, una guerra. Éramos enemigos de Dios, estábamos ajenos a Él, estábamos separados, no éramos sus hijos. Pero ahora, a través de esta gracia, por medio del Padre y del Señor Jesucristo, podemos tener paz con Dios. Tal vez alguna vez nosotros hemos estado peleados con alguien, un amigo, nuestro cónyuge, nuestros padres. Y no es algo bonito. Imagínense estar peleados con Dios. Imagínense. ¿Cuánto esfuerzo necesitaría Dios
para lidiar una lucha con nosotros? ¿Qué esfuerzo necesitaría hacer Él? Si con el soplo de su nariz ha abierto el mar, imagínense si nos sopla a nosotros. Nada de esfuerzo. Ahora imagínense toda su ira. Y Jesús le dice: Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, esta copa de ira, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa ira que Dios ha derramado en la cruz sobre su Hijo iba a ser sobre nosotros. Pero gracias a Cristo, en vez de ira, ahora nosotros tenemos paz. Por eso Hebreos también nos menciona y nos dice: ahora podemos acercarnos, ¿cómo? Confiadamente. ¿Dónde? Al trono ¿de qué? De la gracia. Wow. Cuando su papá estaba enojado, ¿qué era lo que menos querías hacer? Acercarte a él, ¿no ve? De lejos nomás y hasta que suelte su cinturón. Pero imagínense, acercarnos a Dios confiadamente. Podemos tener paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Qué linda forma de empezar una carta. Qué linda forma de... A veces nosotros podemos leer estos versos y, como dice ahí, saludos, introducción, y leerlos, ¿no? Como que ya queremos ir a la parte central, ¿no? ¿De qué se trata? Y a veces cuando nos mandan una carta, podemos ver eso también algunas veces, ¿no? Es como que, los saludos, ya, ¿qué quiere? Pero estas cartas, hermanos, tenemos que recordar algo que dice la misma palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Estos versos nos están mostrando algo importante de Dios y de nosotros. Pablo está estableciendo, Pablo está mostrando no solamente un saludo, no una introducción, sino está poniendo la base por la cual va a comenzar a hablar en esta carta. Él comienza mostrando quién es él delante de Dios. Él es su siervo. Él está mostrando nosotros cuál es nuestra condición delante de Dios, santos en Cristo Jesús. Y nos está mostrando en una oración todo lo que Dios ha hecho por nosotros, gracia y paz. Nos está mostrando cómo hemos recibido esa gracia a través de Jesucristo y que ahora podemos tener paz para con Dios. Y Pablo continúa de una forma sorprendente. Doy gracias a mi Dios. Wow. No dice doy gracias a Dios. Mi Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando nos acordamos de alguien que está aquí? O no nos queremos ni siquiera ni acordar. ¿No? Lo miramos, ay Señor. Y vienen esos recuerdos. Pero Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes,
doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y esto es algo, hermanos, que debemos aprender. Cuando yo me acuerdo de alguien, doy gracias a Dios por su vida. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y cómo es que Pablo? Ahora, Pablo, no es que siempre lo han tratado bien, siempre lo han recibido bien, no. No se trata de qué es lo que tú has recibido de las personas, se trata de lo que tú has recibido de Dios. Lo que tú has recibido de Dios, eso lo vas a dar. No vas a pagar mal por mal. Como en Romanos dice, no seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. Es decir, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, si es que hay alguien que nos ha hecho mal, no recordar eso, sino recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Pablo comienza diciendo gracia y paz. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. No lo que las personas te han hecho a ti. Porque si se tratara de eso, recuerda lo que tú has hecho a Dios. Y cuánto Dios te ha perdonado. Entonces Pablo no está haciendo algo incoherente, Pablo no está haciendo algo inalcanzable, no está mostrando como que, wow, yo quisiera ser algún día como él, no. Sino lo que Pablo está mostrando es el resultado de la obra de Dios en su vida. Y eso se refleja en la gratitud, en la oración por los demás. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, ¿cómo lo hace? Vean el verso 4. Dice siempre, no dice algunas veces, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Entonces, hermanos, no simplemente es una oración de repetición, sino es una oración, se podría decir hasta intencional, de parte de Pablo por los demás. En mis oraciones voy a rogar. Ahora, ¿qué es rogar? ¿Alguna vez alguno de nosotros ha rogado? Sí. Algunas veces, tal vez no al punto de rogar, pero cuando vamos al mercado y está nuestra caserita, ya pame pues, rebájame pues casera. ¿No? O cuando hemos pedido permiso para salir a nuestros papás, pero un permiso que realmente queríamos salir, ¿no? Porque algunas veces puedo salir, no, ya, pero cuando realmente quieres. Yo me acuerdo una vez, yo quería salir y un día antes de salir pedí permiso en mi casa y les dije, ¿puedo salir? Me dijeron, no. Yo decía, por favor, quiero ir al cine, por favor, a mis papás. Me dijeron, no, no, y no. Y les rogaba y les decía, quiero ir. Y mi mamá me dijo, muy bien, si quieres ir, vas a lustrar todo el piso de la casa. Hermanos, me he levantado a las 6 de la mañana a lustrar todo el piso. Y a las 7 ya había terminado el living, comedor, los pasillos, me faltaban los cuartos, así que los hice despertar, ¿no? Ya tengo que lustrar a mi hermano me quería pegar todavía. Entonces, rogar. En este rogar se ve realmente el amor de Pablo por los demás. Rogando con gozo. No dice alegría. Hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría muchas veces es circunstancial, es eventual. Mete gol tu equipo, por ejemplo, y te alegras. Ese momento. Pasan 5 minutos, le empata.
Listo, ya pasó la alegría. Aquí está hablando de gozo, porque el gozo tiene una implicancia eterna. Es más que un sentimiento, es más que una sonrisa, es más que un salto. Es un entendimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida y eso trae gozo, esperanza. Con gozo, en cada una de mis oraciones, con gozo, por todos vosotros, no solamente por algunos, por todos vosotros. Por vuestra, dice, por el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Es interesante que mencione esto, por vuestra participación en el Evangelio, esa comunión que tenemos. ¿Qué es lo que nos une en este momento a todos nosotros? ¿Por qué podemos estar hoy día aquí sentados, teniendo comunión, alabando, orando, escuchando la palabra? Si nos pudiéramos a poner cosas en común que nos caracterizan, en primer lugar, ¿creemos que la edad es algo en común en todos nosotros? No. ¿El sexo es algo común en nosotros? No. ¿El lugar de trabajo? No. ¿Gustos por comida? No. ¿Equipo? Peor todavía, vamos a terminar más peleados todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une verdaderamente a nosotros los hijos de Dios? El Evangelio. Esa es la coyuntura, eso es lo que nos une a nosotros. Podemos tener muchas cosas de diferencia, pero esta es la principal unión que tenemos, el Evangelio. No busques algo en común para relacionarte, busca el Evangelio. Y eso es lo que verdaderamente nos une, la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No solamente es momentáneo, la comunión que tenemos, hermanos, entre nosotros no es circunstancial, no es momentánea, no es simplemente cuando nos reunimos. Y no debería ser así, pero muchas veces lastimosamente es así. Si pudiéramos preguntarnos entre nosotros, de los que estamos aquí, aparte del anterior miércoles y el domingo, ¿hay algún momento en que hemos estado juntos todos? No. ¿Cuántos de nosotros habremos podido pasar, no sé, hambre, frío estos días? ¿Los demás nos hemos enterado? No. Cuando hablamos de comunión, tenemos que pensar en estas cosas. Lastimosamente, les digo, y creo que no es local, sino es mundial, que la iglesia se ha vuelto muy diferente a la iglesia primitiva, a lo que era en esos tiempos, donde había una comunión de tal forma de estar dispuesto a vender una casa y dar y repartir a todos. Y lo que lleva a eso es un entendimiento cabal de lo que Dios ha hecho por nosotros. Antes de esta reunión estábamos con algunos jóvenes estudiando el libro de 2 Corintios y veíamos que una de las características por la que Pablo escribe esta carta es que la iglesia en Jerusalén estaba pasando una necesidad. Y les pide a los de la iglesia de Corintios que puedan hacer una colecta, una ofrenda, para poder enviar a esta iglesia. Y una de las características de la iglesia debería ser esa, un entendimiento correcto de que somos familia. Y cómo yo manejo mi vida, mis recursos a ese nivel.
tengo un entendimiento de lo que, y como decíamos al principio, Pablo, siervo, de que mis recursos, mi tiempo, mi energía es de Dios y no es mío. Entonces Pablo está hablando de una forma coherente en todo esto y les está diciendo desde el primer día hasta ahora, y esto no tiene que terminar hoy día, sino debe continuar. La comunión que nosotros tenemos, la vida de iglesia que nosotros tenemos, la oración que nosotros hacemos por los demás. ¿Cómo es esa oración? O nuestras oraciones están limitadas a nosotros mismos, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestras peticiones. Y si me acuerdo, si yo sé que Dios tiene cuidado de mí, o no, todos creemos que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces es más fácil orar por los demás. Y vean lo que dice en el verso 6. Estando persuadido de esto. En otra versión dice, estando convencido precisamente de esto. Es decir, lo que Pablo dice a continuación no es simplemente algo que le han dicho. Él estaba plenamente convencido. Cuando una persona está convencida es porque esa persona lo ha experimentado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, hermanos, yo trato de convencerles de algo? ¿No? Y les digo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y les digo, uno de los mejores APIs, no sé si les gustan los APIs, pero es en el mercado Lanza, en el puesto número 2, es un ejemplo. Ya, las Wistus, ¿no? ¿Ve? Hay algunos ya son caseros los miércoles ahí, ¿no? ¿Ve? No, y trato de convencerlos y decirles, no, pero tienen que ir, y el sabor y la forma, la cantidad y todo eso. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, a ver, les invito, vamos? Y ustedes van, prueban y dirían, ahí o van a estar convencidos de que es o que no es. Pero ese convencimiento ha sido fruto de qué? De que lo ha vivido. Yo no puedo estar convencido de algo que no conozco. Y a veces, lamentablemente, hermanos, les digo lamentablemente, y esto por cosas del mundo, somos convencidos sin haber experimentado. Vean nomás las propagandas en la tienda. Tratan de convencerte hasta comprar ese producto, ¿no? Y hay algunas que son graves, ¿no? Sus ofertas. Si compras, si llamas ahora, te vamos a dar otro igualito. Y solo para las 10 primeras llamadas, no sé si realmente son 10 o son 1000 llamadas, pero las 10 primeras llamadas vamos a regalarle este otro producto, ¿no? Y tratan de convencerte y vos ahí con el teléfono. Al final te compras y ¿qué pasa ese producto? ¿Cuánto te dura? Días. Pero ya te han convencido. Y muchas veces nosotros somos convencidos porque no hemos conocido. Pero la palabra de Dios nos dice, y Pablo nos dice, estoy plenamente convencido de esto. No porque le han contado, no porque él ha leído, sino porque se ha hecho vida en él. Y él dice, estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Ese él no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a Dios.
Se está refiriendo a su Dios, a mi Dios, aquel que le ha dado esa gracia y paz, aquel que es su Señor. Él ha empezado esta buena obra. No es cualquier obra, es una buena obra. Y cuando hablamos de obra, no estamos hablando de simplemente un hecho, sino estamos hablando de un proceso. Ustedes saben y vemos ahí los carteles, ¿no? Esta obra ha sido financiada, esta obra, y vemos. Y tardan mucho, y en nuestro país mucho más que en otros, ¿no? Por ejemplo, el estadio, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La autopista, ¿cuántos años ha durado esa obra? Cuando Pablo dice la obra, no está hablando de un día en tu vida, sino está hablando de todo. Esa obra que Dios ha empezado. Él dice, ¿qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto a nosotros nos trae esperanza, confianza, de saber que Dios ha empezado una obra en tu vida. Y Dios no es aquellas personas que empieza algo y lo deja a la mitad por falta de presupuesto. Él tiene la gracia suficiente para terminar esa obra. El que ha empezado la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y en esta carta, especialmente cuando Pablo menciona el día de Jesucristo, se está refiriendo al día en que el Señor vuelva. Entonces tenemos la esperanza, hermanos, que hasta ese día que estemos con Él, Él va a continuar haciendo su obra en nuestras vidas y la va a ir perfeccionando. Wow, hermanos, esto es algo asombroso. Esto es algo, a mí me cautiva, me lleva a la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. El Señor ha prometido y lo va a hacer. Y Pablo puede estar convencido porque él ha visto eso en su vida. Tú puedes ver eso en tu vida. Desde el día en que Él se ha revelado a tu vida hasta el día de hoy, Él te ha abandonado, Él te ha dejado, Él se ha cansado, Él te ha dicho, mira, vamos a poner un alto a esta obra. No, Él cada día la va perfeccionando. Yo te animo a que veas esa obra en tu vida. No es cualquier obra, es la obra de Dios y es la más grande obra de Dios, la salvación de sus hijos. Nos pondremos de pie, hermanos. Y quisiera que podamos hacer algo práctico en este momento. Ahí donde están, no es necesario recordar en todos los hermanos, pero quisiera que te acuerdes de unos cuantos. Tal vez aquellos que es más difícil dar gracias a Dios por sus vidas. Y puedas decirle, Señor, gracias. Porque así como has tenido compasión, misericordia y gracia conmigo, lo has tenido con ellos. Y esta obra que tú estás haciendo en mi vida, también lo estás haciendo en ellos. Señor, gracias. Señor, en verdad, muchas gracias. Gracias por tu obra maravillosa, Señor.
Señor, gracias porque podemos estar ahora aquí confiadamente por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, y queremos darte gracias por nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a ser más agradecidos. Y dejar la crítica a un lado, Señor. La murmuración. Señor, que siempre que nos acordemos podamos orar por ellos y dar gracias, Señor. Señor, y también queremos darte gracias porque podemos ver en nuestras vidas, así como Pablo lo ha visto, y podemos estar convencidos de que la obra que tú has empezado en nosotros la vas a perfeccionar. Y lo estás haciendo, Señor. Gracias por ello, Señor. Señor, te rogamos también que tú nos acompañes en el retorno a nuestros hogares. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Es el Rey, ¿quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, es el Rey. Es el Rey, ¿quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, es el Rey, es el Rey.
es el Rey. Señor, Señor, te abro mi corazón.